Señor, esa palabra que es propicia, Señor, para hacer la obra en cada uno de nosotros, Señor, según la necesidad que cada uno tenga, según el corazón que necesite, Señor, ser ministrado. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que ninguna palabra caiga a tierra, Señor, sino que nosotros, papito lindo, la recibamos con un corazón dispuesto. En el nombre poderoso de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento altivo a la obediencia de Cristo, Señor. Te suplicamos, Señor, que nuestras mentes sean abiertas para entender la palabra, Señor, que nuestros corazones, Padre, puedan ser también, Señor, sensibles en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema esta noche es el catartizo de la iglesia. Esa palabra tal vez usted no la ha oído, ni la va a oír, ni la va a encontrar en el diccionario español. Es una palabra griega que tiene un significado muy profundo. De hecho, en los ministerios de Benecer se han realizado algunos congresos de nombre catartizo. Y esta es una de las facetas que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. ¿Dónde encontramos esa palabra? En varias citas de la Biblia, en varios lugares. Y uno de ellos es Efesios capítulo 4, versículo 12. Y Efesios 4:12, 4:11 habla de los 5 ministerios que el Señor, por su gracia, levanta: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Pero para qué lo levanta? No es la moda de ser llamado apóstol, no es la moda de ser llamado profeta, no de ser maestro, sino con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Dónde está la palabra catartizo? En la palabra perfeccionar. Entonces, en una iglesia, pues hay que buscar la santidad, y qué bueno es que haya hombres y mujeres que busquen la santidad, hombres y mujeres santos. Pero esos santos han de ser o necesitan ser perfeccionados. Amén. La Biblia dice que sin la santidad, sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor. Así que ¿cuántos anhelamos buscar esa santidad? Pero sobre eso dígale: Señor, yo necesito ser perfeccionado. Entonces, cuando en la medida entonces que los 5 ministerios operan esa perfeccionarlo, entonces nosotros, los hombres y mujeres que buscan la santidad, son preparados para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, una persona que profetiza, que tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dice que edifican la iglesia, edifican el cuerpo de Cristo. Sin este perfeccionamiento podemos tener privilegios, podemos tener dones, podemos hacer tantas cosas en el culto, y pasado el tiempo no se ve un perfeccionamiento, no se ve una edificación. ¿Y por qué? Porque nosotros mismos no anhelamos ser perfeccionados. Entonces, esa palabra perfeccionar, ya la mencioné. Hay 2 palabras ahí: catartismos, que viene de catartizo, que es perfeccionar, y catartizo también significa reparar. Mire qué interesante. Así que toda obra mala que el enemigo haya hecho, porque, hermano, ¿verdad?, no solo se descomponen las piezas, los motores, las máquinas, sino que hay gente que se descompone, ¿verdad? Tan bueno que era ese, pero no sé qué le pasó a esta persona y se descompuso totalmente. Entonces, lo que hace Dios es reparar. Así que usted vino aquí para ser reparado en el nombre de Jesús. Dígale al Señor esta noche: Señor, repara todo aquello que no esté funcionando bien, Señor. Si hay un pensamiento malo, si mi mente no está funcionando bien, repárala, Señor. Todo aquello que se pudo haber dañado, todo aquello que el pecado pudo haber llegado a dañar, viene el Señor y lo repara. Y estas reparaciones no solo son espirituales o figurativas, sino también pueden ser literales.
La palabra catartizo también significa ajustar, hacer ajustes. ¿Ya? Nosotros podemos hacer ajustes en el tiempo. Lo que estamos haciendo los lunes con el discipulado es haciendo ajustes, perfeccionar a los hermanos que ministran las ofrendas, a los hermanos que van a ministrar dones. Eso es ajustar. Pero muchas veces uno anda desajustado porque no se deja ajustar. ¿Ya? ¿Usted ha visto algunas piezas, algunas máquinas, alguna parte que muchas veces se ha aflojado y que hay que usar tornillos o un racha ahí para apretar los tornillos que ya se habían aflojado? Dice que me acuerdo yo que un día pasé a un pinchazo a arreglar la llanta del vehículo. De hecho habían quitado el aro para arreglarla y pusimos, bueno, la pusieron ellos. Y ese día íbamos de viaje a un retiro de pastores, a un estudio a Xela, a Quetzaltenango. Y me recuerdo que ahí por San Lucas algo dijo, seguramente el Señor puso el sentir que parara en la gasolinera, la primera gasolinera, y fui a agarrar la llave para apretar la llanta, pensando que estaba apretada, pero la voy a revisar. Y no sabe algo, estaba a punto de caerse. Es decir, necesitaban ser ajustados todos los tornillos. Entonces nosotros empezamos a venir a la iglesia, empezamos a servir, a trabajar en la obra, pero si no buscamos ese perfeccionamiento, ese catartizo, no vamos a dejar que el Señor nos quiera ajustar como Él quiere hacerlo, alinearnos como Él quiere hacerlo. Esta palabra ajustar también es hacer apto, completar, constituir, perfeccionar. Habla de lo que es perfectamente, de preparar, remendar, restaurar y unir. Entonces es bien importante, hermano. Hay hermosos dones que Dios ha dado, ministerios, hombres y mujeres que tienen virtudes hermosas de parte de Dios, pero necesitamos ser restaurados. Amén. Que el Señor restaure tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor restaure todo tu ser, que Él restaure todas las cosas, hermano, porque para eso estamos acá, para ser restaurados. Y esa es la palabra catartizo, restaurar. Mire que también significa unir. Puede ser que todo iba bien mientras tuvimos unidad, mientras teníamos un mismo sentir, estábamos bien. Pero en un momento determinado perdemos eso y entonces ya hay una división. ¿Y qué es lo que Dios hace? Voy a unir mi iglesia. Me llama a mí la atención, por ejemplo, en el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que unió a la iglesia? Y dice que de repente vino del cielo un estruendo, ¿verdad? Un estruendo que convocó a las multitudes. Y dice que por eso es que en el primer mensaje que Pedro predica se convierte en miles. ¿Por qué razón? Porque el que los puso, los unió, fue el mismo Dios, trayendo un estruendo del Espíritu. Eso es bien importante para nosotros. Vamos a considerar algunos pasajes. Miren, donde aparece esa palabra catartizo. Y en Mateo capítulo 4 verso 19, estaba en el 18, habla de que estaba Andrés y Pedro y Andrés su hermano estaban pescando. Y en el versículo 19 Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Entonces, instrumento de pesca, redes. La iglesia es comparada a una barca donde hay redes, ¿verdad? Tal vez no le llamamos redes, pero en algunos lados dicen la red de matrimonios, la red de servidores, la red de varones. Pero ahora, ¿a qué vamos a ir ahí? En el contexto, verso 21. Caminando adelante, esta es la Biblia Jerusalén, tercera edición, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, perfeccionando sus redes, catartizando las redes. Y los llamó, y ellos al instante, dejando a su padre, a la barca y a su padre,
le siguieron. Entonces note algo bien importante ahí, que es lo que estaba haciendo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban catartizando las redes, estaban remendando, arreglando las redes. Eso es bien importante, hermano. Ellos trabajaban con su padre, le ayudaban a pescar, pero se dieron cuenta de algo: las redes ya no eran funcionales. Quizá al principio sí, estaban nuevas las redes, pero después ellos vieron que el pescado se salía y dijeron: hay que arreglar las redes. Entonces, en la iglesia hay que arreglar las redes. Usted viene a la iglesia como oyente, después dice: no, yo pertenezco a esta casa espiritual, yo reconozco una cobertura, yo reconozco una cobertura pastoral, yo soy hijo en esa casa espiritual. Entonces deberías pensar también si estás arreglando las redes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tener que cada área de la iglesia, la alabanza puede ser una red que hay que arreglarla. Servidores es otra red y es algo que no está funcionando. O sea, no sé si alguien, ¿cómo se imagina usted ir a pescar con una red que estuviera rota? ¿Qué será que no pesco nada? Que todo el pescado se vuelve a salir. ¿Por qué razón? Porque las redes se pueden deteriorar. Entonces ellos estaban arreglando las redes. Entonces el catartizo en la iglesia, el arreglar, perfeccionar, es indispensable. Digamos, para que vengan los jóvenes a las reuniones de jóvenes, hay que arreglar las redes de jóvenes, para que podamos desarrollar alguna actividad, un tema solo con los varones, ¿verdad? Solo varones, solo mujeres. Necesitamos arreglar la red, ¿verdad? Entonces quiere decir que la iglesia puede llegar a un momento determinado a estar deficiente, un ministerio. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo se hace necesario o tener otras redes o arreglar las que venían funcionando bien. Por ejemplo, tal vez solo por poner un área, el área de evangelismo. Gloria a Dios, hermano, fuimos a evangelizar y se salvaron, creyeron en Cristo 10 personas. ¿Ahora qué toca con ellos? Saber, hermano, fíjese, no sé, algún día. ¿Y usted qué pasó? Yo acepté a Cristo en el año pasado que fueron a evangelizar. ¿Ya se bautizó? No, ni siquiera me han dicho que hay que bautizarse. Entonces ahí ya no está funcionando bien la red de bautismos, ¿verdad? Es decir, la tarea o el oficio. Luego viene la necesidad del discipulado, de aprender de la palabra para que pueda crecer espiritualmente. Entonces a mí me llama mucho la atención que a los que arreglan las redes, el Señor los llama. ¿Cuántos quieren ser llamados por el Señor? Y al Padre, yo quiero, Señor, si usted ve algo en la iglesia que hay que arreglar, dígale: hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién lo arreglamos? ¿Verdad? Porque hay que arreglar las redes. Ahora, Lucas 6:39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa es la palabra catartizo también. Entonces mire, pues, guardando las distancias y poniendo algunos ejemplos. Puede ser que usted diga: bueno, mi maestro, el maestro de maestros es mi maestro y se llama Jesucristo. ¿Y cuántos quieren llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús? Entonces usted necesita ser perfeccionado, perfeccionada. Tal vez alguien en la iglesia, en un momento determinado, usted viene a este lugar y usted: yo un día quisiera estar dando la enseñanza también un miércoles en la iglesia. Puede ser que alguien, incluso que esté por primera vez, o hombre o mujer, o un joven o una señorita, pero dice: ¿cómo voy a llegar yo a aprender a enseñar la palabra
como lo hace el hermano tal, como lo hace el pastor, como lo hace la hermana, como lo hace el diácono. Y sí hay una forma de alcanzar eso. ¿Cuál es el camino del discípulo? Todo discípulo que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, entonces, por ejemplo, si en una iglesia, en esta iglesia, digamos que solo estoy yo para dar la enseñanza y la predicación, y hay iglesias que así están, que no seamos nosotros, no seamos contados en ese grupo, y hace falta hombres y mujeres que en un momento de necesidad los pueden poner a predicar, a enseñar, pero todavía no han sido perfeccionados. Es decir, no se han dedicado a estudiar, a escudriñar la palabra, a pedirle al Señor revelación, a pedirle a Dios entendimiento, aprender de la palabra. Entonces la iglesia carece, no nos dejamos de expandir, ¿verdad? Porque básicamente no hay discípulos que anhelen ser perfeccionados. Dice que todo discípulo que busca perfeccionarse va a ser como su maestro. Entonces, ¿qué significa? Que imagínense ¿cuántos quieren ser perfeccionados? Qué hermoso, hermano, todos aquí perfeccionados, gloria a Dios. Hermana, dé la enseñanza a usted. Amén, hermano. Hermana, usted es la pastora, usted es el pastor. No, ¿y dónde estudió? No, aquí he sido perfeccionado. Qué lindo, yo quiero, algún día quiero ser como usted. Como dijo alguien, cuando sea grande quiero ser como usted, dicen a uno. Entonces, porque entraron en eso. Pero si no, la iglesia no tiene ese catartizo de la iglesia, ese perfeccionamiento, entonces van a haber discípulos, pero imperfectos. Es decir, no se han perfeccionado. Y mire que uno puede tener diferentes dones en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia regularmente, si hablamos de uno de los dones, el don de la música, ¿verdad? Alguien aprendió a ejecutar un instrumento. Tal vez no fue por vocación. En muchos casos los pastores tocan algún instrumento, el piano, la guitarra, pero no lo hicieron por vocación, sino porque no había nadie en la iglesia que tocara. Ese que sea yo me voy a apuntar. Y el asunto es de que uno puede llegar a saber un poquito de cantar, un poquito de tocar un instrumento y algo, o de cualquier oficio dentro de la iglesia, pero se tiene que perfeccionar. Eso es bien importante. ¿Ha oído usted cuando dicen esta persona se fue especial? Por ejemplo, la gente en la medicina, aquí en Guatemala, ¿qué hacen los doctores muchas veces? Algunos dicen, esta persona fue a sacar una especialidad a tal país. Y cuando regresa con una gran tecnología, con un gran avance, ¿por qué? Porque es un médico que busca perfeccionarse. Entonces, hermanos, usted y yo necesitamos ser perfeccionados. ¿Cuántos creen que alcanzaron todo, la perfección, hermano? ¿O tiene que perfeccionarse? Entonces hay que buscar eso. Hebreos 10:5. Dice Hebreos 10:5: por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Esa palabra es catartizo. Un cuerpo preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces, mire qué interesante es esto. Porque lo que le pasó al cuerpo físico del Señor, ¿qué fue lo que hicieron con él? Le catartizo. Esa palabra preparar es catartizo, perfeccionar un cuerpo para él. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia necesita como el cuerpo de Cristo? Ser perfeccionada, ser preparada. Entonces, bien interesante, porque de lo contrario, mire pues, le prepararon un cuerpo al Señor para que Él viniera como el Cordero para dar su vida por nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya el Señor estaba cansado de solo holocaustos y solo sacrificios por el pecado. Ya no le complacían al Señor, porque la gente cada vez pecaba más y más sacrificios y más sacrificios. Y dice, ya no me complace esto. Al principio era necesario tal vez un sacrificio para expiar el pecado de alguien,
Pero después seguramente estaban como aquel que dijo, el que peca y reza empata. Entonces dijo el Señor, ¿saben qué? Ya no me complacen los sacrificios por el pecado, entonces lo que voy a hacer es catartizar un cuerpo. Entonces viene el Señor en este tiempo y dice, voy a perfeccionar la iglesia de Cristo Sol de Justicia, porque no me complacen los cultos que me dan. Entonces viene esa palabra, dice, me has preparado un cuerpo para mí. Usted es cuerpo de Cristo, necesita ser preparado, perfeccionado para Él. Gálatas 1:6:1. Hermanos, aun si alguno de vosotros es sorprendido en una falta. Hermanos, ¿cuántos cometemos faltas todavía? O sea que a usted, como dijo uno por ahí, lo podrían agarrar con las manos en la masa. Es decir, se cometió una falta, es infragante. Entonces mire qué interesante. Y de hecho cuando la iglesia cae en una especie de legalismo y todo eso, vamos a ver. Algo así como andan esos hombres, ¿verdad? Que andan fotografiando, oye, a los famosos. Bueno, hoy creo que con las redes sociales ya no mucho. Paparazzi, algo así le decían, ¿verdad? Pero los artistas escondidos, y de pronto había una cámara escondida ahí que lo estaba grabando y que no sé qué, y así, ¿verdad? Como que cazándolos, ¿verdad? Con Z. Pero mire lo que dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esa palabra restaurar es catartizo también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted es espiritual, ¿cuántos son espirituales aquí? Bueno, ¿cuántos están buscando ser espirituales? Aleluya. Mire, que cuando alguien comete una falta, mejor si usted está espiritual, fíjese, porque entonces lo que va a hacer lo va a restaurar. Si no anda espiritual usted, ese día lo manda al infierno de una vez. Sí, hermano, vos ya estás sentenciado de una vez ahí a la gran tribulación. Ya el lago de fuego te espera. Pero mire qué interesante. Mire la escena. Entonces la iglesia necesita restaurar con un espíritu de mansedumbre. Dice, considerando, mirándote a ti mismo, no sea que a ti te pase lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, vengo para restaurar. Voy a orar por ti, por tu restauración. Sé que la situación que estás viviendo, pues obviamente no te da paz, ¿verdad? Seguramente has fallado al Señor y pues somos una iglesia que restaura. Entonces vengo a restaurarte, ¿viste? En el nombre de Jesús, ¿verdad? No vengo a acusarte, no vengo a señalarte, vengo a restaurarte. Esa es la palabra catartizo. Y qué hermoso es que eso fluye en la iglesia, ¿verdad? Pero si no fluye eso, si no hay restauradores, si no hay un catartizo, entonces va a haber gente que se va a alejar. Amén. 1 Tesalonicenses 3:9. Dice 1 Tesalonicenses 3:9: pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con el que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Es decir, mire qué interesante, esta palabra completar es catartizo. Entonces Pablo estaba diciendo, miren, necesitamos que algunos hermanos se congreguen, porque tienen fe, pero su fe no es perfecta. ¿Cuántos tienen fe? Un poquito de fe, seguramente tiene un poquito, posiblemente le hace falta fe. Amén, nos hace falta fe. Entonces, ¿a qué venimos a congregarnos? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que podamos ver vuestro rostro? Me gustó otra versión que decía que yo los pueda ver personalmente, decía Pablo, para que la fe que tienen sea perfeccionada. Entonces, en el nombre de Jesús, que esta noche tu fe, lo que le falta a tu fe,
sea completado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos necesitan decirle al Señor esta noche: Señor, completa la fe que necesito, Señor? Lo que me haga falta en fe, que venga más fe en el nombre de Jesús, Señor. Que por el oír de la palabra venga la fe, ¿verdad? Que venga la fe a tu vida. Entonces Pablo decía: miren, tenemos que vernos, iglesia de Tesalónica, tienen que congregarse, tienen que venir al discipulado. ¿Para qué? Para que lo que les falte en la fe se vaya completando. Entonces la iglesia necesita este catartizo para que sea una iglesia poderosa en la fe. ¿Ven? Dice, ahí va a pasar: el justo por la fe vivirá. Entonces a ellos les faltaba fe, y entonces había que catartizar la fe de los hermanos. Amén. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Claro. Esto es hermoso, hermano, cuando dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que se derrama sobre la cabeza. Entonces dice que estemos como perfectamente unidos. Entonces el catartizo en la iglesia lo que hace es perfeccionar la unidad entre nosotros. Amén. ¿Cuántos bendicen a alguien esta noche? Voltéese por ahí a alguien y dígale: que seamos perfectamente unidos, hermano. Ni el nombre les sea, hermana, pero que seamos perfectamente unidos. Sí, porque algunas veces, mire, en la iglesia a veces no estamos perfectamente unidos. ¿Ah? Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y a veces pasan años y no se conocen, no son perfectamente unidos. Entonces quiere decir que la iglesia puede ser que esté dividida y le haga falta ese catartizo en la unidad. Por eso, mire, cuando se derramó el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, ¿cómo estaban los hermanos? Unánimes, juntos. Mire, yo creo algo que no sé cuántos lo sintieron esta noche, pero cuando estábamos orando, Dios trajo unanimidad en nosotros. Yo sentí algo rico, como para seguir toda la noche. Dije, algo Dios va. Y fíjese que regularmente cuando uno entra a esa perfección de la unidad, Dios hace algo con su pueblo. Entonces usted le puede decir a usted esta noche, como petición al Señor: Padre, queremos estar perfectamente unidos, Señor. Levante su voz, dígale: Padre, que en esta iglesia seamos perfectamente unidos, Señor. En el nombre de Jesús, que usted tenga que usted trabaje en esa unidad, porque dice que el catartizo primero, la perfección es para los santos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es integrar a todos los hermanos. Al que viene por primera vez, lo saludamos, lo bendecimos. Y la iglesia crece, pero crece perfectamente unida. ¿Verdad? No caigamos nosotros, ay, que les bendiga, qué bendición de gente, hermano. Nadie se conoce, pero qué bonito ver la iglesia llena. Y después, cuando usted tiene alguna situación, a nadie lo conoce. Y un día, y que el hermano tal, ya se lo llevó el Señor. ¿Y quién? ¿No venía a la iglesia? Pues sí, pero ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque la iglesia le faltaba ser perfectamente unida. Entonces eso era, el Señor Jesucristo oró por eso. Él decía: Padre, que así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno, sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces la iglesia necesita perfeccionar la unidad. Mateo 21 dice 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Esos eran los jóvenes de la iglesia, Sol de Justicia, que aclamaban en el templo. ¿Cuántos anhelan eso en el nombre de Jesús? Eso es un perfeccionamiento que tiene que venir, hermano. Pero si no, ¿dónde están los jóvenes? Amén, dijo una. A veces andan todos miches, va.
Pero qué hermoso, hermano, cuando la juventud se levanta así en la alabanza y el grito de júbilo y tienen esa libertad. No solo tienen esa energía, sino esa libertad también para hacerlo. Y entonces dice que ellos estaban aclamando en el templo, en otras palabras, como gritando, alzando la voz. Y dice que los religiosos se indignaron, se enojaron por eso. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces, una de las cosas que la iglesia necesita, un catartizo en la alabanza. Sí, hermano, no, y la alabanza somos todos nosotros. Gracias a Dios por los hermanos que tienen el don para cantar, para dirigir el canto, para la música, y por eso suben acá, ¿verdad? Por ejemplo, si usted vemos, por ejemplo, ¿cuántos quieren subir aquí? Usted puede ir a comprar una guitarra hoy y la trae el viernes y viene con su guitarra y se sube. Cuando yo mire que no toque, le digo: bájate, hermano, porque solo para enseñar la guitarra te subiste, ¿va? Pero si usted sabe el instrumento, pues gloria a Dios. Pero no hay diferencia. A veces circunscribimos la alabanza. Solo ellos son los de la alabanza. Si nosotros no nos consideramos de la alabanza, lo que estamos buscando es que hay un grupo aquí que nos entretenga. Yo he visto lugares, primero Dios no sea aquí, pero llegué a un lugar, fíjese usted, que en la plataforma había un grupazo cantando. ¿Y sabe cómo estaba toda la iglesia? Así, de brazos cruzados, oyendo. Cuando terminaban de cantar, le daban un aplauso. Otra, decía. Otra, y seguían tocando. Eso no es perfeccionamiento de la alabanza. El perfeccionamiento de la alabanza no es solo que los músicos, que por cierto tiene que ver con que tú perfecciones el canto, con que perfecciones las técnicas para ejecutar tu instrumento, con que perfecciones tus técnicas vocales para el ensayo y mejores, sino también el perfeccionamiento de la alabanza tiene que ver con un pueblo que se deleita en la presencia del Señor, con una iglesia que tiene fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Hermano, que el Señor traiga un perfeccionamiento de la alabanza en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Dice usted que el Señor nos perfeccione en la alabanza, pero ¿a quiénes busca el Señor para perfeccionar la alabanza? A los niños. Pero, y yo que no los traigo, hermano. No, usted también, si dice la Biblia que nosotros nos tenemos que ser como niños delante de la presencia del Señor, ¿sí? Y dice: y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, por ejemplo, nosotros venimos el día miércoles al discipulado y estudiamos la palabra un poquito más, y el Señor está perfeccionando la alabanza en nosotros. Amén. Que el Señor perfeccione la alabanza en ti esta noche en el nombre de Jesús. Hermano, que seamos un pueblo que alabemos a Dios con libertad, que alabemos a Dios con júbilo, que alabemos a Dios con danza, que alabemos a Dios con libertad en el nombre poderoso de Jesús. Dígale: Padre, perfecciona la alabanza en nosotros, Señor, para que te alabemos, Señor, con toda libertad. Amén. Y aquí finalizo. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por si alguien ha estado padeciendo de algo, de alguna situación, dice que después de los padecimientos viene el perfeccionamiento. Vaya si no, hermano. Digamos, yo he visto casos, ¿verdad? Y los tratamientos que Dios trae para una persona que tal vez estaba bien, pero le faltaba perfeccionarse. Entonces, como que Dios lo mete a un proceso de perfeccionamiento a través del padecimiento, y después lo que hace Él, los va a perfeccionar. Así que si alguien de ustedes ha estado padeciendo alguna situación, alguna enfermedad, diga esta noche: gracias, Padre, porque yo sé que tú me vas a perfeccionar. Amén. Que Él nos perfeccione. Mire, hermano, esto no me puedo ir sin dejarle decir esto.
Hebreos 13:21. Dice que Él nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Esta palabra también, hacer apto, es perfeccionar. Quiere decir que si no nos perfeccionan, si la iglesia no experimenta un catartizo, ese perfeccionamiento, entonces no vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Pero cuando Él nos perfecciona, entonces vamos a poder hacer su voluntad. Amén. Importante es todo esto, hermanos, que el Señor traiga a nuestra vida un perfeccionamiento, que nosotros busquemos ese perfeccionamiento también. La Biblia dice que Dios es perfecto y que seamos nosotros perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero es indudable que tenemos que buscar todos y todas ese perfeccionamiento. Amén. Entonces yo le voy a pedir que se ponga en pie esta noche y juntos oremos pidiéndole al Señor que Él traiga ese perfeccionamiento en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en todas las áreas, que Él permita que venga ese perfeccionamiento en el nombre de Jesús, que seamos restaurados, que seamos perfeccionados en el nombre de Jesús. Padre celestial, te damos gracias en esta noche por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú nos estás perfeccionando, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Yo sé que tal vez nos cuesta a todos hacer la voluntad del Señor. Si a ti te cuesta en alguna área de tu vida, dile: Padre, hazme apto para hacer tu voluntad, Señor. Obrando Él en nosotros, dice, lo que es agradable. Entonces, cuando hacemos su voluntad, estamos obrando lo que Él es agradable a Él. Yo creo que todos nosotros necesitamos decirle: Señor, hazme apto para hacer tu voluntad, Señor. Que Él nos restaure en la alabanza, que Él nos perfeccione, que Él perfeccione nuestra forma de buscarle, nuestra forma de servirle, en el nombre poderoso de Jesús. Porque en esta noche no le dices: Señor, perfeccióname. Yo estoy aquí, Señor, como el barro en manos del alfarero, para ser perfeccionado en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sea hoy esta palabra en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor, y en cada uno, Señor, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón esta noche. Puede sentarse un momentito para, ya antes de despedirnos. Así tenemos a algunos hermanos ahí conectados, hermanos.